Jake Morrison bajó de la nave de transporte y miró a su alrededor con asombro. La Academia Militar Galáctica se extendía ante él como algo salido de un sueño. El edificio era más grande que cualquier ciudad que hubiera visto en la Tierra. Torres plateadas se alzaban hacia el cielo artificial de la estación Kepler, y puentes de energía pura conectaban diferentes secciones de la Academia. Otros cadetes nuevos caminaban a su alrededor, pero ninguno se parecía a Jake. Algunos tenían la piel azul y se movían como el agua. Otros estaban hechos de lo que parecía cristal viviente que captaba la luz y proyectaba arcoíris por todas partes. Algunos flotaban en el aire sin ningún soporte visible. Jake se sentía muy común con su sencillo uniforme. ¿Humano?, preguntó una voz a sus espaldas. Jake se giró para ver a un ser que parecía hecho de cristal transparente con la forma aproximada de una persona. Los colores se movían por su cuerpo como relámpagos lentos. Soy Kiltech del colectivo Sepran. Creo que estamos asignados a la misma vivienda. Jake asintió y sonrió. Mucho gusto en conocerte. Soy Jake Morrison de la Tierra. Extendió la mano y se dio cuenta de que su nuevo compañero de cuarto quizá no entendiera el gesto. Kiltech miró la mano ofrecida con lo que Jake supuso curiosidad. ¿Es un ritual de saludo humano?, preguntó Kiltech. La voz provenía de algún lugar del interior. El cuerpo de cristal sonaba como campanillas de viento en una suave brisa. Algo así, dijo Jake, bajando la mano. Nos damos la mano cuando conocemos a alguien nuevo. Caminaron juntos hacia la sección de dormitorios. Jake notó que otros cadetes les daban mucho espacio. Se preguntó si era por él o por Kiltech. Quizás por ambos. Los pasillos de la academia estaban llenos de seres de toda la galaxia. Jake vio criaturas que caminaban sobre 6 patas, otras que parecían hechas de pura energía contenida en trajes transparentes, y algunas que parecían casi humanas salvo por sus ojos plateados y brazos adicionales. Todos se movían con un propósito, como si pertenecieran allí. Jake se sentía menos seguro de su lugar. La Tierra se había unido a la Federación Galáctica hacía solo 50 años. Antes de eso, los humanos no tenían ni idea de que existía vida más allá de su propio sistema solar. Ahora aquí estaba, uno de los únicos 12 humanos aceptados en la escuela militar más importante de la galaxia. Su habitación era grande y estaba diseñada para albergar diferentes tipos de seres. Un lado tenía lo que parecía un mendigo normal, que Jake supuso que era para él. El otro lado tenía una plataforma que zumbaba con energía, probablemente para Kiltech. He estudiado su especie como preparación para esta misión, dijo Kiltech mientras se acomodaban. Los humanos son considerados bastante fascinantes por los xenobiólogos. Su planeta Tierra está clasificado como inusualmente estable y pacífico. Dukos rió. ¿Pacífico? ¿Ha visto nuestra historia? Según los registros de la Federación, su mundo tiene condiciones ambientales muy benignas. Sin clima extremo, gravedad suave y abundantes recursos. Se considera un mundo jardín ideal. Los colores de Kilte cambiaron a lo que Jake pensó que podría ser confusión. ¿Es incorrecta esta información? Antes de que Jake pudiera responder, alguien llamó a su puerta. Entró un ser alto y elegante, de piel azul pálido y cabello plateado. Vestía el uniforme de teniente y se movía con la confianza de alguien que había estado en la academia durante mucho tiempo. Soy la teniente Arya Vaz, dijo en un inglés con acento pero claro. Me he ofrecido como mentora de nuestra cadete humana. Miró directamente a Jake. La administración de la academia consideró que podrías necesitar apoyo adicional para tener éxito aquí. Jake sintió que se le encendían las mejillas. Apoyo adicional. Nada de que avergonzarse, dijo la teniente Vaz con amabilidad. Todas las especies tienen limitaciones. Los humanos son conocidos por ser bastante frágiles en comparación con la mayoría de las especies galácticas. Tu tolerancia ambiental es bastante limitada y tus capacidades físicas son limitadas, pero tienes otras fortalezas que te trajeron aquí. ¿Qué tipo de fortalezas?, preguntó Jake.
La teniente Bass consultó un bloc de datos. Creatividad, adaptabilidad y algo llamado terquedad. Además, tu especie muestra una resiliencia emocional inusual. Ella lo miró. Estos son rasgos valiosos en el liderazgo militar, incluso si careces de las ventajas físicas de otras especies. Jake no dijo nada, pero sintió una extraña mezcla de irritación y diversión. Pensó en sus veranos trabajando en la construcción con su padre en Arizona, donde las temperaturas superaban los 43 grados centígrados. Recordó haber caminado por la nieve de las montañas de Colorado con su tropa de scouts. Pensó en su hermana, que había competido en natación en el Océano Pacífico frente a California. Mañana empezamos las clases, continuó el teniente Bass. Te sugiero que descanses bien. Los estándares académicos aquí son bastante rigurosos, y las condiciones ambientales pueden ser difíciles para alguien de un mundo tan protegido. Después de que ella se fuera, Jake se sentó en su cama y miró las estrellas por la ventana. Kiltech tarareó suavemente en su plataforma de energía. ¿De verdad vienes de un mundo tan apacible?, le preguntó Kiltech al doctor. Jake pensó en su hogar. Recordó tornados en Kansas, huracanes en Florida, terremotos en California y ventiscas en Alaska. Recordó acampar en el Valle de la Muerte y escalar montañas en Colorado. Recordó nadar en océanos llenos de tiburones y caminar por bosques donde vivían osos y pumas. Supongo que depende de tu punto de vista, dijo finalmente. A la mañana siguiente, Jake se despertó temprano e hizo su rutina de ejercicios habitual. Flexiones, abdominales y estiramientos. A través de las delgadas paredes, podía oír a otros cadetes comenzar su día con diversos rituales y preparativos. En la cafetería, Jake aprendió que comer era complicado cuando se compartían comidas con docenas de especies diferentes. Algunos cadetes absorbían energía directamente de paneles especiales. Otros consumían lo que parecía gas coloreado. Unos pocos comían cosas que se movían en sus platos. Jake tomó algo que parecía verdura y se sentó con Kiltech y el teniente Bass. A su alrededor, las conversaciones zumbaban en docenas de idiomas diferentes, traducidas automáticamente por los sistemas de la academia. Hoy tenemos orientación y evaluaciones básicas, explicó el teniente Bass. Nada demasiado extenuante, solo material introductorio y algunas pruebas sencillas para determinar sus capacidades. El comandante Biloc Prime entró en la cafetería y las conversaciones se acallaron. Era enorme, de casi 2,4 metros de altura, con 4 brazos y una piel que parecía metal pulido. Caminó entre las mesas, escudriñando a los nuevos cadetes con la mirada. Al llegar a la mesa de Jake, se detuvo. El humano, dijo con una voz profunda que parecía provenir de todas partes a la vez. Tengo curiosidad por ver cómo se desempeña aquí, cadete Morrison. Su especie es única en nuestros registros. ¿Cómo es eso, señor?, preguntó Jake. Dot. Los 4 ojos del comandante Biloc Prime estudiaron a Jake con atención. La Tierra es el único mundo habitado en el espacio de la Federación que no requirió terraformación ni modificación ambiental para sustentar a sus especies nativas. Fascinante. Su gente evolucionó en condiciones perfectamente adaptadas a su biología. Jake asintió cortésmente, aunque se preguntaba si el comandante habría experimentado alguna vez un invierno en Minnesota o un verano en Luisiana. Pero se guardó sus pensamientos mientras el enorme alienígena pasaba a inspeccionar a otros cadetes. Dot. Al comenzar la orientación, Jake se encontró rodeado de seres cuya mera existencia desafiaba todo lo que creía saber sobre la vida en el universo. Pero algo le decía que podrían sorprenderse igualmente al descubrir la verdad sobre los humanos y el mundo del que provenían. El Centro de Entrenamiento de Adaptación Ambiental era el edificio más grande que Jake había visto jamás. La cúpula se elevaba tanto que se formaban nubes cerca del techo. En su interior, docenas de cámaras de entrenamiento diferentes podían simular cualquier entorno planetario conocido de la galaxia. Aquí es donde separamos a los fuertes de los débiles, anunció el instructor Corvox.
Un ser reptil con escamas que cambiaban de color al hablar. Todo oficial militar debe ser capaz de sobrevivir en entornos hostiles. Tu vida y la de tus soldados pueden depender de ello. Jake estaba de pie con los demás cadetes en fila fuera de las cámaras de simulación. A su izquierda, una criatura flotante parecida a una medusa llamada Beltier se balanceaba nerviosamente en su traje de movilidad. A su derecha, el cuerpo de cristal de Kiltech estaba opaco por lo que Jake, según había aprendido, significaba ansiedad. La mayoría de ustedes necesitarán un equipo de soporte vital extenso, continuó el instructor Corvox. Esto es normal y previsible. Muy pocas especies pueden sobrevivir fuera de su entorno natural sin asistencia tecnológica. La teniente Bass apareció junto a Jake. ¿Estás listo para esto?, preguntó en voz baja. La academia ha preparado un entorno especial de bajo estrés para tu primera prueba. No queremos causarte daño en tu primer día. Jake asintió, pero se sentía confundido. En casa, había acampado en lugares que variaban desde el calor del desierto hasta el frío de la montaña. Su familia siempre había sido entusiasta de las actividades al aire libre. Su padre solía decir que la comodidad era enemiga del crecimiento. El primer cadete en entrar en la simulación fue Frax 9, un ser con forma de árbol andante. La cámara estaba configurada para simular las condiciones de su mundo natal, que incluían lluvia de metano y temperaturas que congelarían el agua. Frax 9 avanzó con facilidad por la simulación, completando las tareas de supervivencia en tiempo récord. A continuación, Belt, cuyo mundo natal estaba completamente sumergido, con una presión aplastante y sin luz. La cámara de simulación se llenó de un líquido oscuro y Beltier nadó por el circuito con movimientos gráciles. Entonces fue el turno de Jake. Hemos configurado la cámara para simular condiciones terrestres moderadas. El instructor Corvox anunció una temperatura de 68 grados de gravedad estándar, una atmósfera limpia con niveles adecuados de oxígeno. Esto debería suponer un desafío adecuado sin sobrepasar las limitaciones humanas. Jake entró en la cámara y se sintió decepcionado al instante. El ambiente era como un perfecto día de primavera. La temperatura era agradable. Corría una suave brisa y el terreno era prácticamente llano, con algunas pequeñas colinas. Su tarea es localizar una fuente de agua, construir un refugio y hacer señales de rescate. La voz del instructor se escuchó por los altavoces. Tienes 4 horas para completar estos objetivos. Jake miró a su alrededor y divisó lo que parecía un arroyo seco a 1 milla de distancia. A lo lejos, vislumbró una zona con más rocas que servirían como buen refugio. Esto era más fácil que una acampada de fin de semana con su tropa de Boy Scouts. Empezó a caminar hacia el arroyo a paso constante. A través de las ventanas de observación, vio a los demás cadetes e instructores observándolo. Muchos parecían preocupados, como si esperaran que se desmayara en cualquier momento. El arroyo estaba seco en la superficie, pero Jake sabía que el agua solía fluir bajo tierra en esos lugares. Empezó a cavar en un recodo donde los sedimentos se acumulaban de forma natural. En 20 minutos, encontró agua limpia filtrándose en su pozo improvisado. Impresionante, dijo el teniente Bass al instructor Corvox en la sala de observación. Localizó el agua mucho más rápido de lo que sugería nuestra proyección. Quizás los humanos terrestres tengan mejores instintos de lo que suponíamos, respondió Corvox. Pero la verdadera prueba será la construcción del refugio. Jake recogió piedras y ramas secas para construir un refugio básico. Utilizó técnicas que su abuelo le había enseñado en sus acampadas en las montañas rocosas. El trabajo fue fácil en las condiciones templadas y terminó en menos de 1 hora. Para la señal de fuego, Jake usó fricción para crear chispas, tal como había aprendido en los Scouts. Pronto, una columna de humo se elevó hacia el cielo simulado. Había completado todos los objetivos en menos de 2 horas. Anunció la computadora que monitoreaba la simulación por los altavoces. Jake escuchó un murmullo confuso proveniente de la sala de observación. Computadora,
Aumente la dificultad ambiental en un 25%. Ordenó el instructor Corbox. La temperatura subió a 35 grados centígrados y el viento arreció. Jake simplemente se quitó la chaqueta y se la ató a la cintura. El aumento de calor le recordó los días de verano trabajando en la granja de su tío en Texas. Dificultad aumentada en un 50%, ordenó Corbox. Ahora la temperatura subió a 43 grados centígrados y la humedad bajó hasta que el aire se sintió seco y áspero. La mayoría de los seres habrían necesitado trajes refrigerantes para sobrevivir a tales condiciones. Jake encontró un lugar con sombra y ajustó sus actividades para evitar el calor extremo, tal como había aprendido durante el entrenamiento de supervivencia en el desierto. Esto no puede ser correcto. La voz traducida sonaba confusa. Los niveles de estrés ambiental ya deberían haber incapacitado al humano. El comandante Vilox Prime entró en la sala de observación, atraído por informes de actividad inusual en las instalaciones de entrenamiento. Su vista se centró en Jake, quien ahora mantenía el fuego con calma y mejoraba su refugio a pesar de las condiciones que serían letales para la mayoría de las especies. ¿Cuáles son los parámetros actuales de la simulación?, preguntó el comandante. Temperatura, 43 grados centígrados, humedad, 15%, velocidad del viento, 48 kilómetros por hora, informó Corbox. Estas condiciones superan el umbral de supervivencia del 78% de las especies galácticas conocidas y del humano. Parece estar cómodo, señor. El comandante Vilox Prime estudió las lecturas cuidadosamente. Quizás nuestra información sobre las condiciones ambientales de la Tierra esté incompleta. Se aumentó la dificultad a los parámetros máximos de seguridad para las pruebas. La simulación cambió de nuevo. Ahora Jake se enfrentaba a lo que la computadora clasificó como condiciones extremas de supervivencia. La temperatura se disparó a 52 grados centígrados. El viento se convirtió en un vendaval constante. Arena y polvo llenaban el aire, reduciendo la visibilidad a solo unos pocos metros. Jake se subió la camisa hasta la nariz y la boca para filtrar el polvo. Trasladó su refugio a una posición más protegida y ajustó su método de recolección de agua para compensar la mayor evaporación. Estas condiciones le recordaron las historias que su primo militar le había contado sobre los ejercicios de entrenamiento en el Valle de la Muerte. Extraordinario, susurró el teniente Bass. Sus indicadores de estrés son más bajos ahora que cuando empezó. ¿Cómo es posible?, preguntó Kiltech, con su forma de cristal parpadeando con confusión. Mi gente necesita trajes ambientales para sobrevivir en condiciones la mitad de severas, continuó Jake con sus tareas metódicamente. Parecía más concentrado ahora, como si las difíciles condiciones hubieran despertado algo en él. Se movía con la confianza de quien ya se había enfrentado a tales dificultades. Computadora, ¿cuál es el estado físico actual del humano?, preguntó el comandante Vilox Prime. La frecuencia cardíaca estaba elevada, pero dentro de los parámetros normales de ejercicio. La temperatura corporal era estable. No había señales de angustia. El sujeto parecía estar adaptándose a los cambios ambientales mediante la modificación del comportamiento y respuestas fisiológicas naturales. En la cámara de simulación, Jake empezaba a disfrutar. Por primera vez desde su llegada a la academia, sintió que estaba haciendo algo que le salía de forma natural. Las duras condiciones eran desafiantes, pero manejables, como el verano que había pasado trabajando en una plataforma petrolífera en el oeste de Texas. Creo que debemos revisar nuestros datos sobre la Tierra, dijo el comandante Vilox Prime en voz baja. Este desempeño sugiere que nuestra comprensión de la tolerancia ambiental humana podría estar significativamente subestimada. Los demás cadetes se acercaron a las ventanas de observación. Ninguno había visto jamás a un ser funcionar tan bien en condiciones que su propia especie consideraría extremadamente peligrosas. Jake completó la simulación con tiempo de sobra, saliendo de la cámara con un sudor ligero y una expresión de satisfacción. Se sorprendió al encontrar la sala de observación llena de alienígenas sin habla,
todos mirándolo con expresiones que iban desde la confusión hasta algo que podría haber sido miedo. La sala de observación bullía de energía nerviosa cuando Jake salió de la cámara de simulación. El instructor Korvac observaba sus lecturas con los 4 ojos, comprobando una y otra vez los datos que parecían imposibles. Quizás hubo una falla en los controles ambientales, sugirió la doctora Jit Mora, directora médica de la academia. Sus tentáculos se retorcían de preocupación mientras hablaba. Ningún ser debería poder funcionar en esas condiciones sin protección. La comandante Vilok Prime estudió a Jake a través de la ventana reforzada. El humano bebía agua de un dispensador y charlaba tranquilamente con Kiltech, sin mostrar signos del estrés que casi debería haberlo matado. Realicen un diagnóstico completo en la cámara 7, ordenó la comandante. Y preparen la cámara 12 para pruebas ambientales avanzadas. La teniente Bass se acercó a Jake con un escáner médico en las manos. Necesitamos revisar sus signos vitales, dijo, intentando mantener la voz serena. Las condiciones que acaba de experimentar fueron bastante graves. Jake se quedó quieto mientras ella le pasaba el escáner. El dispositivo emitió un suave pitido mientras registraba su frecuencia cardíaca, temperatura y otras funciones biológicas. Todo parece normal, dijo Jake. De hecho, me siento bastante bien. Eso fue más interesante que la primera prueba. La teniente Bass observó las lecturas de su escáner. El cuerpo de Jake mostraba los signos normales de ejercicio moderado, nada más. Cualquier otra especie habría mostrado indicadores de estrés severo o peor. Jake, dijo con cuidado. ¿Entiendes lo que acaba de pasar ahí dentro? Hice algunas cosas básicas de supervivencia, respondió Jake encogiéndose de hombros. Encontré agua, construí un refugio, encendí una fogata. Habilidades de campamento bastante comunes. ¿Acampar? La voz de Kilte resonó con confusión. Realizas actividades recreativas en entornos tan hostiles. Antes de que Jake pudiera responder, el instructor Corvox gritó, «Cadete Morrison, preséntese en la cámara». 12 de inmediato. Vamos a realizar una evaluación más exhaustiva. Jake asintió y caminó hacia la nueva cámara. Los demás cadetes se apartaron para darle espacio. Sus diversos ojos y órganos sensoriales rastreaban sus movimientos con algo. Con asombro inminente, la cámara 12 era más grande que la anterior, con controles ambientales más avanzados. Al entrar, Jake pudo ver docenas de rostros alienígenas pegados a las ventanas de observación. Esta vez probaremos tu adaptabilidad, anunció el instructor Corvox. La simulación cambiará de entorno cada 30 minutos. Tu tarea es sobrevivir a cada transición y mantener las funciones vitales básicas. La puerta de la cámara se selló con un fuerte ruido metálico. Jake miró a su alrededor, al punto de partida neutral. El ambiente se enfrió rápidamente y esperó el primer cambio. El aire se enfrió rápidamente. La escarcha comenzó a formarse en las paredes a medida que la temperatura descendía por debajo del punto de congelación. La nieve empezó a caer por las rejillas de ventilación ocultas del techo. En cuestión de minutos, Jake se encontraba en lo que parecía un desierto ártico. Jake se frotó las manos y comenzó a moverse para generar calor. Había pasado inviernos en Minnesota y sabía que mantenerse activo era clave para sobrevivir al frío. Reunió las ramas simuladas y construyó un pequeño cortavientos. Luego comenzó a hacer saltos de tijera para mantener la circulación. La temperatura ahora era de menos 20 grados. El doctor Jit Mora informó a la multitud que observaba. La mayoría de las especies requerirían trajes calefactables para prevenir daños en los tejidos. Y el comandante humano Vilox Prime preguntó, «Parece estar haciendo ejercicio por la ventana». Observaron a Jake haciendo flexiones en la nieve. Su respiración salía en bocanadas visibles, pero no mostraba signos de la hipotermia que debería haber estado a punto de infectarse. Llegaron los 30 minutos y el ambiente cambió de nuevo. La nieve se derritió rápidamente al activarse las lámparas de calor. La temperatura se disparó a 130 grados.
Los sensores de humedad mostraron que el aire se volvía denso y opresivo. Jake se quitó rápidamente la chaqueta y la camisa exterior, atándoselas a la cintura. Se dirigió a una zona sombreada y redujo la velocidad de sus movimientos para conservar energía. Le recordaba al verano que había trabajado en la construcción en Phoenix, Arizona. Ahora estamos simulando condiciones similares a la superficie de Perox 4, murmuró el instructor Korvac. Solo la gente de las salamandras puede sobrevivir allí sin trajes refrigerantes. Pero Jake parecía cómodo. Encontró maneras de usar las rocas simuladas para crear mejor sombra y comenzó una búsqueda metódica de fuentes de agua. Tal como había aprendido durante el entrenamiento de supervivencia en el desierto con su unidad de la Guardia Nacional, el entorno cambió de nuevo. Esta vez, Jake se encontró en lo que parecía ser la cima de una montaña. El aire era enrarecido, lo que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. La altitud simulada equivalía a 7.670 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los seres se habrían desplomado por falta de oxígeno en cuestión de minutos. Jake se sintió mareado por un momento, luego ajustó su patrón respiratorio y redujo la velocidad de sus movimientos. Había practicado senderismo en las montañas de Colorado y sabía cómo manejarlo. Aire enrarecido. La presión atmosférica ahora es equivalente a la de las tierras altas de Kepler 7, anunció el Dr. Jit Mora. Esto debería causar insuficiencia respiratoria inmediata en la mayoría de las especies. Sigue funcionando, observó el comandante Vilox Prime. Su tiempo de adaptación es notablemente rápido. El siguiente entorno fue submarino. La cámara se llenó de líquido a medida que aumentaba la presión para simular las condiciones del océano profundo. Jake contuvo la respiración y comenzó a nadar, buscando bolsas de aire o maneras de alcanzar la superficie. Pudo contener la respiración durante casi 3 minutos, una habilidad aprendida durante el entrenamiento de verano de socorristas. Cuando encontró una bolsa de aire cerca del techo de la cámara, la gestionó con cuidado, respirando controladamente mientras conservaba el oxígeno. Ahora está demostrando capacidades acuáticas, dijo el teniente Bass con asombro. Los niveles de presión aplastarían a la mayoría de las especies terrestres. El entorno final fue quizás el más impactante. La cámara se convirtió en un páramo tóxico con gases venenosos y niveles de radiación que matarían a la mayoría de las formas de vida al instante. Jake se cubrió rápidamente la nariz y la boca con una tela y se movió para minimizar su exposición a las zonas más peligrosas. Aguantó los 30 minutos completos utilizando técnicas que había aprendido sobre supervivencia ante peligros químicos, tratando la situación como un escenario de respuesta a un derrame tóxico para el que se había entrenado como bombero voluntario. Al terminar la simulación, Jake emergió de la cámara, respirando con dificultad, pero por lo demás ileso. La sala de observación se había llenado a medida que se corría la voz por la academia sobre la actuación imposible del humano. ¿Cómo?, preguntó directamente el Dr. Jit Mora. ¿Cómo sobreviviste a entornos que deberían haberte matado varias veces? Jake pareció confundido por la pregunta. Solo usé habilidades básicas de supervivencia. Mi padre siempre decía que los humanos pueden adaptarse a casi cualquier cosa si mantienen la calma y piensan con claridad. Habilidades básicas de supervivencia, repitió lentamente el comandante Viloc. Sí, ya sabes, cosas que se aprenden. Acampar, hacer senderismo, nadar, simplemente sentido común, en realidad. Jake hizo una pausa, al notar las expresiones de asombro a su alrededor. ¿Algo va mal?, preguntó el instructor Korvac. Ordenador, muestra los parámetros ambientales del planeta Tierra. Datos incompletos, respondió el ordenador. Información actual basada en estudios preliminares realizados durante los protocolos de primer contacto. Acceder a las bases de datos de xenobiología de la Federación. Buscar análisis planetarios detallados de la Tierra designada por Saúl 3. El ordenador zumbó durante un momento. Advertencia.
accediendo a archivos restringidos. Los estudios planetarios detallados se clasificaron como no esenciales debido a la baja evaluación de amenaza de las especies nativas. El comandante Belloc Prime se volvió hacia Jake con una nueva expresión en sus 4 ojos. Algo que podría haber sido respeto mezclado con creciente preocupación. Cadete Morrison, dijo con cuidado. Creo que necesitamos tener una conversación mucho más larga sobre su mundo natal. El comandante Belloc Prime condujo a Jake a una sala de conferencias privada mientras los demás instructores trabajaban para acceder a los registros planetarios detallados de la Tierra. Jake se sentó frente al enorme alienígena, todavía confundido sobre por qué todos parecían tan sorprendidos por su actuación. «Háblame de tu planeta», dijo el comandante. «Describe un día típico en la Tierra». Jake pensó por un momento. «Bueno, depende de dónde vivas. En mi ciudad natal, Colorado, las mañanas pueden ser bastante frías en invierno. A veces baja a menos 20 grados. 0. En verano, puede superar los 38 grados. Tenemos tormentas eléctricas, nieve, tornados. A veces, los 4 ojos del comandante Bill Prime se abren ligeramente. Estas variaciones de temperatura ocurren con regularidad. Claro, eso es solo el clima. Algunos lugares son mucho peor. Mi primo vive en Alaska, donde la temperatura baja a 60 grados bajo cero. Mi tía vive en el Valle de la Muerte, donde suele llegar a los 120 grados. Jake hizo una pausa. ¿Por qué preguntas sobre esto? Antes de que el comandante pudiera responder, la teniente Bass irrumpió en la habitación con un bloc de datos en las manos. Estaba pálida y le temblaban las manos. Señor, hemos accedido al estudio planetario completo de la Tierra. Necesita ver esto de inmediato. Colocó el bloc de datos sobre la mesa, entre ellos. La pantalla mostraba un desglose detallado de las estadísticas ambientales de la Tierra. El comandante Belloc Prime leyó los datos y su piel metálica pareció oscurecerse. Esto no puede ser exacto, dijo en voz baja. Jake se inclinó hacia adelante para mirar la pantalla. Los datos le parecieron normales. Temperaturas promedio, mediciones de gravedad, composición atmosférica, actividad geológica, solo datos básicos sobre su planeta natal. ¿Qué parece estar mal?, preguntó Jake. El teniente Bass tocó la pantalla, resaltando diferentes secciones. Jake, según estos datos, la gravedad de su planeta es 1,7 veces más fuerte que la norma galáctica estándar. La mayoría de los mundos habitados tienen una gravedad entre 0,6 y 0,9 unidades estándar. Jake se encogió de hombros. Supongo que simplemente estamos acostumbrados. Las variaciones de temperatura, dijo el comandante Belloc Prime, leyendo más. Su planeta experimenta oscilaciones de temperatura de más de ducentésimo entre ubicaciones. La mayoría de los mundos civilizados mantienen las temperaturas dentro de un rango de 20 grados. Sí, la Tierra tiene muchos climas diferentes, coincidió Jake. Por eso tenemos ropa diferente para cada lugar. La doctora Jit Mora entró en la habitación con archivos de datos adicionales. Sus tentáculos se movían en patrones que Jake, según había aprendido, significaban agitación extrema. Comandante, he revisado los datos del estudio biológico. Los resultados son muy perturbadores. Activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de la vida silvestre de la Tierra. Aparecieron imágenes de leones, osos, tiburones, serpientes venenosas y cocodrilos. El aire sobre la mesa. ¿Estas criaturas comparten su planeta?, preguntó la doctora. Y Mora a Jake. Bueno, sí. Esos son solo algunos de los animales que tenemos. Hay muchos más. Jake observó sus expresiones de asombro. Aunque, en general, se mantienen alejados de la gente. En general. La voz del teniente Bass se quebró ligeramente. O sea, hay que tener cuidado cuando se va de campamento o de excursión. A mi tío lo persiguió un oso una vez.
A mi hermano le mordió una serpiente de cascabel a los 12 años. Y todos saben que no deben nadar donde pueda haber tiburones. Los tres extraterrestres miraron a Jake en completo silencio. La doctora Jet Mora tocó los controles holográficos, mostrando nuevas imágenes. Según estos datos, su planeta contiene más de 50 especies clasificadas como superdepredadores. La mayoría de los mundos tienen una o dos especies de este tipo, si es que hay alguna. 50 parece poco, dijo Jake pensativo. Probablemente solo se trate de los grandes. También hay muchos animales pequeños y peligrosos. Arañas venenosas, avispas agresivas, mosquitos portadores de enfermedades. Comandante Villox Prime. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro con los antebrazos a la espalda. Computadora, clasifica el planeta Tierra según las evaluaciones de amenazas estándar de la Federación. La voz de la computadora llenó la sala. Basándonos en datos ambientales, la fuerza gravitacional, las variaciones de temperatura, la inestabilidad geológica y la diversidad biológica, el planeta Tierra está clasificado como un mundo mortal de clase 12. Esta clasificación indica un peligro extremo para la mayoría de las formas de vida conocidas. Jake parpadeó sorprendido. ¿Mundo mortal? Eso parece un poco dramático. Jake, dijo el teniente Bass con cuidado, un mundo mortal de clase 12 se considera inhabitable según los estándares de la Federación. Tenemos protocolos de protección que prohíben enviar expediciones a esos lugares sin un apoyo tecnológico masivo. Pero allí vive gente, señaló Jake. Miles de millones de personas. Tenemos ciudades, granjas y escuelas. El Dr. Jet Mora extrajo más datos. El estudio indica que su planeta experimenta desastres naturales con regularidad. Terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, sequías. Sí, los desastres naturales ocurren, admitió Jake. Por eso tenemos servicios de emergencia y preparación para desastres. Aprendes a lidiar con ellos. Tú. Aprender a lidiar con catástrofes planetarias. El comandante Villox Prime dejó de caminar y miró directamente a Jake. Claro, en la escuela practicamos simulacros de terremoto y tornado. Todos saben primeros auxilios básicos. La mayoría de la gente guarda suministros de emergencia en casa. Es solo sentido común. La sala se quedó en silencio de nuevo. Jake podía oír el zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación y los sonidos distantes de los cadetes moviéndose por los pasillos exteriores. Computadora, dijo finalmente el comandante Villox Prime. Mostrar datos comparativos entre la Tierra y otros mundos habitados en el espacio de la Federación. La pantalla holográfica cambió para mostrar un gráfico que comparaba diferentes planetas. Las estadísticas de la Tierra aparecían como barras rojas que se extendían mucho más allá de los rangos normales para mundos habitados. Gravedad, variación de temperatura, actividad geológica, densidad de depredadores, niveles de toxicidad atmosférica. Todas las mediciones mostraban a la Tierra como un caso atípico extremo. Según este análisis, la doctora Jet Mora dijo lentamente, más peligroso que el 97% de todos los planetas conocidos en la galaxia, se clasifica como más hostil que muchos mundos que usamos para entrenamiento militar extremo. Jake estudió el gráfico con creciente comprensión. Así que, cuando me sometiste a esas simulaciones, ¿pensaste que estabas creando condiciones realmente peligrosas? Pensábamos que te estábamos poniendo a prueba hasta el límite de la supervivencia, confirmó el teniente Bass. Esos entornos deberían haberte matado en minutos. Pero, en realidad, eran más fáciles que muchos lugares de la Tierra, se dio cuenta Jake. Mucho más fáciles. El comandante Villox Prime asintió con gravedad. La doctora Jet Mora mostró otra pantalla con imágenes de las pruebas de simulación de Jake junto con imágenes de entornos terrestres. El Valle de la Muerte, la tundra ártica, la selva amazónica, el Himalaya y fosas oceánicas profundas.
Tus simulaciones de entrenamiento fueron diseñadas para replicar las condiciones más extremas que pudiéramos imaginar, explicó. Pero, según estos datos, en realidad eran más suaves que lo que tu especie llama destinos vacacionales. Jake miró fotos de gente esquiando, surfeando, escalando montañas y haciendo senderismo por el desierto. Actividades que su familia y amigos hacían por diversión. Empiezo a entender por qué te desempeñaste tan bien. El comandante Vilox Prime dijo, no te estaban poniendo a prueba más allá de tus límites. Te estaban poniendo a prueba por debajo de ellos. Muy por debajo de ellos, corrigió Jake, pensando en algunos de los lugares más desafiantes en los que había estado. Aunque las simulaciones eran bastante cómodas. Las implicaciones empezaron a calar hondo en la sala. Si Jake era un humano típico, y la Tierra era así de peligrosa, entonces los humanos eran mucho más capaces de lo que nadie había pensado. Necesitamos informar al comando de la Federación de inmediato. El teniente Bass dijo, nuestra evaluación completa de las capacidades humanas debe ser revisada y nuestra evaluación de la Tierra, agregó el Dr. Jet Mora. Si los humanos evolucionaron en un mundo de muerte de clase 12, entonces no son las especies frágiles que creemos que son. El comandante Vilox Prime miró a Jake con algo cercano al respeto mezclado con cansancio. Cadete Morrison, creo hemos subestimado seriamente a tu gente. Jake sonrió. Simplemente aprendemos a adaptarnos a lo que se nos presente. Mi abuela siempre decía que los humanos son más duros de lo que parecen. En la cafetería, la conversación se detuvo cuando él entró. Seres de decenas de especies lo observaban con mezclas de curiosidad, respeto y algo que parecía miedo. Jake tomó su desayuno y se sentó con Kiltech, quien había estado inusualmente callado desde la revelación. ¿Tienes miedo de mí ahora? Jake le preguntó directamente a su compañero de cuarto. La forma cristalina del texto parpadeó con colores cambiantes. Estoy procesando nueva información. Mi pueblo siempre ha creído que la inteligencia y la tecnología eran las principales ventajas evolutivas. Pero vienes de un mundo que creó inteligencia a través de una presión de supervivencia que no podemos imaginar. Sigo siendo la misma persona que era ayer. Señaló Jake. Sí, pero ayer pensé que eras frágil. Ahora sé que probablemente pueda sobrevivir en entornos que me matarían en segundos. Antes de que Jake pudiera responder, el teniente Bass se acercó a su mesa con expresión seria. Jake, el comandante Vox Prime quiere verte inmediatamente. Ha habido algunos cambios en su estado aquí en la academia. Jake la siguió por pasillos que parecían inusualmente vacíos. Cuando llegaron a la oficina del comandante, Jake encontró no solo a Vilox Prime, sino también a varios oficiales de alto rango que nunca había visto antes. Sus uniformes llevaban insignias. Del Comando de la Federación. El cadete Morrison, comandante principal de Viloc, comenzó formalmente. Quiero que conozca al almirante Ketvar del Comando Militar de la Federación y al director Sinala del Instituto de Xenobiología. El almirante Ketvar era un enorme ser insectoide con ojos compuestos que parecía mirar en todas direcciones a la vez. El director Sindela parecía estar hecho de metal vivo que fluía como un líquido mientras mantenía una forma aproximadamente humanoide. Hemos revisado los datos de sus pruebas, dijo el almirante Ketvar con una voz que zumbaba como una colmena de abejas enojadas. Las implicaciones son significativas para la doctrina militar de la Federación. No lo entiendo, dijo Jake honestamente. Director del punto Senalas. La forma metálica se movió mientras hablaba. Jake, necesitamos hacerte algunas preguntas sobre las capacidades militares humanas. ¿Cuántos humanos tienen entrenamiento militar en tu mundo? Jake lo pensó. Bueno, la mayoría de los países tienen ejércitos. Estados Unidos tiene alrededor de 1,3 millones de militares activos, además de reservas. Luego están los veteranos, policías, bomberos, socorristas, además de civiles con entrenamiento de supervivencia, cazadores, actividades al aire libre. Entusiastas, hizo una pausa.
Probablemente decenas de millones de personas con algún tipo de formación. Supongo. Los extraterrestres intercambiaron miradas que Jake estaba aprendiendo a reconocer como preocupación. Y estos humanos entrenados, continuó el almirante Qatar, todos tendrían capacidades similares a las suyas. Mejor probablemente. Solo soy un cadete. Soldados de fuerzas especiales, Navy SEALs, Army Rangers. Entrenan en condiciones mucho más duras que las que enfrenté aquí. Pueden sobrevivir en casi cualquier lugar. Prime del comandante Belloc mostró una pantalla holográfica que mostraba los resultados de las pruebas de Jake. Según su desempeño, estimamos que un soldado humano promedio podría operar de manera efectiva en el 89% de los planetas conocidos. Sin protección ambiental, las fuerzas humanas de élite podrían funcionar en mundos que consideramos completamente inhabitables. Jake se quedó mirando las estadísticas. Eso parece alto. Parece imposible, corrigió el director Sin Nala. Hasta ayer, ninguna especie conocida podía sobrevivir sin protección en más del 12% de los mundos catalogados. El almirante Ketvar activó otra pantalla que mostraba los patrones de despliegue militar de la Federación. Toda nuestra estrategia se basa en el supuesto de que la mayoría de los conflictos requieren un amplio soporte tecnológico, generadores de atmósfera portátiles, trajes ambientales, bases climáticas controladas. Pero es posible que los humanos no necesiten nada de eso. Aún preferiríamos estar cómodos, dijo Jake. Solo porque podamos sobrevivir en algún lugar no significa que queramos hacerlo. Pero podrías hacerlo si fuera necesario. El teniente Voss dijo que eso lo cambia todo. El director Sin Nala comenzó a mostrar imágenes de varios mundos. Planetas helados, mundos desérticos en llamas, pantanos tóxicos, entornos con alta radiación. Jake, mira estos planetas y dinos honestamente, ¿podrían los humanos sobrevivir en ellos? Jake estudió cada imagen cuidadosamente. El planeta helado se parece a la Antártida, así que sí, con el equipo adecuado. El desierto parece partes de África o Australia. Caliente pero manejable. El pantano se parece al país de los pantanos de Luisiana. El mundo de la radiación sería más complicado, pero probablemente con cierta protección y un tiempo de exposición limitado. Esos mundos están clasificados como inhabitables, dijo en voz baja el almirante Qatar. Los utilizamos únicamente para la extracción automatizada de recursos con sistemas robóticos. Jake empezó a comprender el alcance de lo que estaban discutiendo. El comandante Belloc Prime se levantó y comenzó a caminar. Necesitamos revisar completamente nuestros protocolos de evaluación de amenazas. Si la Tierra es un mundo mortal y los humanos son así de adaptables, entonces hemos subestimado gravemente su potencial militar. ¿Estás diciendo que crees que los humanos son peligrosos?, preguntó Jake. Estamos diciendo que una especie capaz de prosperar en un mundo mortal de clase 12 es inherentemente más peligrosa de lo que pensábamos. El almirante Kefvar respondió, no necesariamente hostil, pero ciertamente formidable. El director Senala trajo nuevos datos. Hemos estado revisando archivos de la historia humana. Su especie ha sobrevivido a edades de hielo, inviernos volcánicos, inundaciones masivas e innumerables otros desastres planetarios. Han estado en guerra entre sí durante miles de años y de alguna manera se han vuelto más fuertes. Los humanos son bastante duros, admitió Jake. No nos rendimos fácilmente. Ese puede ser el eufemismo del milenio, murmuró el teniente Bass. El almirante Ketvar se dirigió al prime del comandante Belloc. Quiero una revisión completa de todas las aplicaciones humanas a los servicios militares de la Federación. Si este cadete es representativo de la capacidad humana promedio, entonces debemos acelerar su integración en nuestras fuerzas. ¿Qué pasa con los otros cadetes humanos aquí?, preguntó Jake. Todos se someterán a las mismas pruebas que usted, respondió el comandante Belloc Prime. Necesitamos comprender toda la gama de capacidades humanas. Durante las siguientes semanas, la academia se transformó.
Se desarrollaron nuevos protocolos de prueba específicamente para humanos. Las cámaras de simulación ambiental se actualizaron para crear condiciones verdaderamente extremas. Otros cadetes humanos llegaron para programas de pruebas aceleradas. Jake fue nombrado asesor de los nuevos programas de integración humana. Sus sugerencias casuales sobre técnicas de supervivencia se convirtieron en un plan de estudios obligatorio para los oficiales alienígenas que podrían servir junto a los humanos. La percepción que la galaxia tenía de la humanidad cambió de la noche a la mañana. Se enviaron mensajes diplomáticos a la Tierra solicitando información detallada sobre las capacidades militares humanas. Se revisaron los acuerdos comerciales. Se reconsideraron los tratados de defensa. Jake intentó mantener la normalidad en su rutina diaria, pero todo había cambiado. Sus compañeros cadetes ahora lo trataban con un respeto teñido de cansancio. Los instructores pidieron su opinión sobre los programas de formación. Incluso el personal del servicio de comidas parecía nervioso cuando se acercó. Una noche, mientras Jake estaba sentado en su habitación escribiendo un mensaje a su familia, Kiltech le hizo una pregunta que había estado molestando a muchos seres en la academia. Jake, ¿se dan cuenta los humanos de lo peligrosos que son para el resto de la galaxia? Jake pensó en su hermana jugando al fútbol, en sus padres haciendo jardinería en su patio trasero, en sus amigos pasando el rato en la cafetería local. Personas normales que vivían vidas normales en lo que la galaxia ahora sabía que era uno de los mundos más hostiles que existen. Creo que solo somos personas que intentamos salir adelante, dijo finalmente. No nos consideramos peligrosos. Nos consideramos supervivientes. Quizás, dijo Kiltech, mientras su forma de cristal brillaba suavemente. Eso es lo que te hace más peligroso de todos. Jake envió su mensaje a casa, pidiéndole a su hermana que le enviara un poco de salsa picante y diciéndoles a sus padres que sus compañeros alienígenas parecían impresionados por sus habilidades para acampar. Todavía no comprendía del todo que su simple presencia en la academia había cambiado para siempre. Como veía la galaxia a la humanidad. La Tierra ya no era vista como un mundo pacífico y apartado. Los humanos ya no eran considerados una especie menor y de poca importancia. La galaxia ahora sabía que la humanidad había evolucionado en un mundo muerto, y eso cambió todo.